Cristo que se encuentra en el libro de los Salmos. Vamos a leer un capítulo muy conocido, pero vamos a leer el verso 10 y 12 del Salmo 51. Amén. Salmo 51, vamos a leer del verso 10 al verso 12. Dice la palabra del Señor Jesucristo de esta manera: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Leyendo esta palabra y meditando en este día, hermano, y el día de ayer, precisamente en este salmo, también meditar en el Salmo 90, pero me llamó la atención, hermano, estos versos y esto que hace el salmista, hermano, de decirle al Señor Jesucristo que para Él es muy necesario renovar un espíritu recto siempre, cada mañana, porque si no tenemos un espíritu recto, hermanos, como Dios desea que lo tengamos cada uno de nosotros, sus hijos, si no tenemos un espíritu recto, hermano, eso significa que tenemos un espíritu, obviamente, que no es recto. Y muchas veces, hermanos, esto es perjudicial, siempre va a ser perjudicial para los hijos del Señor Jesucristo el no tener un espíritu recto. Tengo varios ejemplos, hermanos, al respecto. Vamos a empezar por el primero, hermano, de David. David sabía, hermano, cuán perverso y criminal se había vuelto Saúl una vez que el Espíritu de Dios se había alejado o apartado de él. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? La palabra del Señor Jesucristo, que al no tener un espíritu recto, Saúl, y por la unción que tenía David, él sabía que Saúl, al no tener el espíritu recto, hermanos, era perverso y criminal. Y primera de Samuel, hermanos, en el capítulo 16, verso 14, dice la palabra del Señor Jesucristo: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Y precisamente, hermanos, cuando el hombre no hace lo correcto, cuando un hijo de Dios, una hija de Dios, no hace lo correcto, hermanos, vienen estos tormentos, ¿cierto?, de espíritus malos. No vamos a entrar en mucho detalle para no desviarnos del centro de este mensaje que el Señor Jesucristo ha puesto en mi corazón para Templo Esmeralda. Y hermanos, ¿sabe usted que el Señor conoce el espíritu o lo que tenemos dentro de nosotros, lo que pensamos, lo que maquinamos? El Señor lo sabe todo. El Señor sabe todo lo que realmente, hermanos, hay oculto en nosotros y que las personas que nos rodean no lo ven, no conocen. Solo ellos ven nuestros actos, nuestra manera de hablar y comportarnos. Pero cuando no está el espíritu recto, hermanos, hay espíritus de egoísmo, hay espíritus criminales, hay orgullo, hay mentiras, hay envidias, hay espíritus perversos, hay espíritus violentos, altivos, ávaros, codiciosos, inmorales, rencorosos, vengativos. Pero cuando está el espíritu recto, cuando está lo correcto, lo íntegro, lo sincero, lo justo, es precisamente lo que el Señor Jesucristo quiere de cada uno de nosotros. Si hay gente con estos espíritus que les comentaba anteriormente, de alguna manera erróneos, malos, perversos, también hay un remanente que no se ha apartado y ha sido fiel al Señor Jesucristo, que ha tenido siempre
un espíritu recto, correcto, íntegro, sincero y justo. Y precisamente esas personas, esos hombres o mujeres, debemos de imitar su conducta. La palabra del Señor Jesucristo nos habla a imitar esas buenas conductas. Lo que hace realmente al hombre, hermanos, o mujer, no es su físico, no es su personalidad, no es su intelecto, no es su educación, no es su dinero, no es, hermanos, lo que él pretenda hacer o lo que veamos en una fotografía o su gran conocimiento, hermano. Eso precisamente no hace al hombre. El hombre puede tener la doctrina correcta, puede, hermanos, estar en la iglesia correcta, hacer las cosas bien, correctas, derechamente, puede, hermano, tener, pero puede tener una actitud equivocada. Amén. Puede tener cosas muy correctas como la iglesia, como lo que yo les comentaba, pero puede tener también una actitud equivocada. Y al tener una actitud equivocada, hermanos, un espíritu equivocado, un espíritu que no es recto ante los ojos de Dios, eso lo lleva, hermano, a apartarse del Señor Jesucristo. También, hermanos, Proverbios 25, 28, tengo acá Efesios 4, 27, que nos habla, hermanos, como una ciudad derribada y sin muro. Al no tener un espíritu correcto, santo, hermanos, dentro de lo que llamamos nosotros, ¿cierto?, nuestra doctrina, iglesia, religión, estar en la iglesia, somos, hermanos, como una ciudad que no tiene murallas. Si nosotros leemos la palabra del Señor Jesucristo, nos damos cuenta en las antiguas ciudades, ¿cierto? Se caracterizaban por tener sus murallas altas, grandes, bien fortalecidas, con atalayas, ¿cierto? Observando el peligro y dando voces. Entonces ellos estaban protegidos teniendo estas murallas y podían andar dentro de la ciudad bien tranquilos, hermanos, y bien cuidados. Pero, hermanos, cuando no tenemos un espíritu correcto, cuando no estamos conformes a lo que el Señor Jesucristo manda y enseña, somos como una ciudad derribada sin muro. Hermanos, cuando nuestro espíritu no tiene rienda, no tiene control, estamos, hermanos, dispuestos de alguna manera para que el diablo entre por cualquier lado. En una ciudad sin muros, el enemigo va a entrar por cualquier lado. En una ciudad que no tiene protección, hermanos, Satanás, el diablo, el que vino a destruir, a robar, a hurtar, hermanos, va a tener libre acceso. Y un cristiano que no tiene un espíritu correcto, un espíritu recto, hermano, es presa del enemigo. Es presa del enemigo porque le va a ser muy fácil la tarea a Satanás de entrar por cualquier lado. Y esto, hermanos, yo les quiero decir también que uno fortalece estas murallas, fortalece todo esto, ¿cierto? Efesios nos habla de la armadura de Dios y que podemos también echarle un ojito ahí después de este mensaje, que, hermano, el Hijo de Dios tiene que estar bien protegido, tiene que tener la armadura de Dios, no la del hombre, la armadura de Dios. Y cada el casco, ¿cierto? Un escudo, todo tenía un significado. Todo tenía un significado, hermano, espiritual. Y eso el cristiano hoy tiene que apoderarse de eso. Hemos conocido, hermano, también, hablando de otros ejemplos, gigantes espirituales, predicadores, hermanos, de fama mundial, por decirlo de alguna manera. Con mucha fuerza, con gracia de Dios, con unción de Dios. Pero muchos no eran leales, no tenían amor. El Señor Jesucristo, hermano, derrama su poder y unción sobre un creyente, no para que sea alguien famoso y conocido, sino para que haga algo por la obra del Señor Jesucristo, que haga algo, hermano, por la obra del Señor. Coré, hay un ejemplo ahí,
Era muy talentoso, hermano, era elocuente, le seguían 250 príncipes de Israel, dice la palabra del Señor Jesucristo, hombres importantes, hermano, dentro del pueblo del Señor, pero tenía un espíritu equivocado, tenía un espíritu erróneo, hermano, que lo llevó, todos conocemos el triste final de Coré. Entró en él, hermanos, un espíritu que no era recto. Pero, hermanos, dentro de esto, hermanos, de lo que yo le hablo de Coré, hermano, tenía un espíritu equivocado que entró en él. No tenía él un espíritu correcto, leal, íntegro, fiel al Señor Jesucristo. Y por otra parte, hermano, dentro de lo talentoso, una persona que tiene talento, hermano, Coré lo tenía, pero tenía talento, tenía todas esas cosas, pero su espíritu que no era correcto, hermano, lo llevó a un triste final. El talentoso, hermano, con un espíritu recto, nunca ataca al ungido. Y fue lo que aconteció con David, hermano, luego de que a Saúl le entrara el espíritu, ¿cierto?, que lo atormentaba, mientras David tocaba el arpa, ¿cierto?, las cuerdas, se alejaba el espíritu malo de Saúl. Pero este espíritu malo de Saúl, hermanos, lo llevó a que él perdiera la cordura de alguna manera. Y David podría haberlo matado, tuvo oportunidades claras de liquidarlo, por decirlo de alguna manera, pero la unción de Dios que tenía David hizo que no hiciera lo incorrecto. Entonces, cuando un hombre, un hijo de Dios, tiene la unción de Dios, tiene un espíritu recto, no hace lo incorrecto, lo que a Dios no le gusta. Pero la unción, hermanos, que tenía David, permitió que, cierto, el Señor Jesucristo le diera victoria espiritual. Coré no respetó la unción de Moisés y la tierra se lo tragó. Belsasar, hermanos, otro ejemplo que les quiero dar, este rey de Babilonia no tenía un espíritu recto, no tenía un espíritu íntegro, hermanos, él tomó los vasos santos del templo de Dios y se emborrachó, dice la palabra del Señor Jesucristo, con sus príncipes, los medios persas, los medios persas lo tenían rodeado, pero él estaba, hermanos, confiado en sus altos muros, en su comida, en el agua que tenía, y no pidió socorro al Señor. Y se puso a beber hasta emborracharse, dice la palabra del Señor Jesucristo en Daniel capítulo 5. Y hay momentos en que Dios actúa lento y en otras muy rápido. Todo cambió para este rey Belsasar, hermanos, en una sola noche. Dios cortó su reino y la misma noche él murió. Y muchas veces, hermanos, hay cristianos que mueren espiritualmente cuando confían en sus propias fuerzas, cuando confían en su propia voluntad. Y ahí, hermano, también cuando nosotros no respetamos la voluntad de Dios, porque oramos y decimos, cantamos, predicamos, hermano, y decimos que se haga su voluntad y no la nuestra. Amén. Y precisamente, hermanos, es que esté en nosotros cuando se hace, cuando queremos, cuando respetamos la voluntad del Señor Jesucristo, es cuando de alguna manera tenemos un espíritu recto. Hay momentos, hermanos, en que Dios actúa lento y en otras muy rápido. Y como les decía en este pasaje de Belsasar, de este rey de Babilonia, hermano, todo cambió cuando él no acató lo que el Señor Jesucristo, cuando de alguna manera tomó los santos, hermanos, para emborracharse. Y otra cosa, hermanos, sobre Daniel. Daniel, hermanos, pudo leer la escritura en la pared porque él conocía, hermanos, conocía cómo el Señor Jesucristo hablaba, él conocía la letra de su Padre Celestial. También nosotros, hermanos, debemos estar atentos a la palabra del Señor Jesucristo cuando nos habla, cuando hay algo que agregar, hermano, a una aplicación, a una oración, a una enseñanza, hermano, estar atento porque nosotros sabemos que nuestro Padre no se equivoca. Cuando hacemos la voluntad del Señor Jesucristo, cuando tenemos un espíritu recto, dice la palabra del Señor Jesucristo que
que muchas cosas y todo, hermano, nos ayuda bien cuando buscamos lo primero que es la voluntad del Señor Jesucristo. Por otra parte, hermano, otro ejemplo, había un joven soldado que no quiso matar a Absalón, el hijo de David. Él pudo haberle dado muerte, alcanzar dinero, fama, prestigio y un nivel de guerrero que tomaba años en la milicia, pero él tuvo un espíritu recto. Aunque pierda esta oportunidad, obedeceré a la palabra del rey. El Salmo 18, verso 8 al 15, hermanos, nos habla de esta situación, que muchos matan, hermanos, a su hermano, lo liquidan espiritualmente, hermanos, para alcanzar algún tipo de fama, de prestigio. Y precisamente, hermano, el Señor Jesucristo nos habla todo lo contrario. Nos habla todo lo contrario. Muchos piensan en vengarse, en tomar las armas por por sus propias manos, su propia fuerza, hermano, pero ¿qué es mejor? Tener un espíritu recto, obedecerle al Señor Jesucristo, porque dice la palabra del Señor que en la obediencia está la ganancia. Así que si queremos ganar, tenemos que respetar y hacer lo que el Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros. Volviendo, hermanos, a la primera parte con la que comenzaba esta enseñanza. Y el salmista, hermanos, fue muy claro en su rogativa, digámoslo así, y de pedirle al Señor Jesucristo que creara siempre un espíritu recto, un corazón limpio. Por ahí hay un verso que me gusta mucho y que también está acá en los salmos de David, hermano, y dice que ¿quién habitará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu santuario? ¿Quién habitará delante de la presencia del Señor Jesucristo? Y agrega y dice, el limpio de manos y puro de corazón. Consejo, hermano, el Señor Jesucristo quiere de nosotros, hermano, que tengamos siempre una buena compostura. Lamentablemente, por la situación que vive el mundo, hermano, no estamos en nuestro espacio físico-espiritual, hablo del templo, pero sí, hermano, podemos hacer en nuestro hogar o cuando tenemos oportunidad de salir por ahí, hermano, comportarnos correctamente. Creerle al Señor Jesucristo, creer a sus promesas, creer a lo que Él nos enseña, hermano, porque de esa manera el Señor Jesucristo nos va a retribuir. Amén. No se olvide de la ley infalible, ¿cierto? De la siembra y la cosecha. Es por esto, hermano, que la palabra del Señor Jesucristo me lleva en estos días a meditar en esto, para que el Señor Jesucristo nos ayude. En esta hora vamos a orar al Señor para que Él cree en nosotros y usted ore como David, alabe como David, escuche como David, compórtese como David, porque es un buen ejemplo a seguir. Amén. Un hombre que era, dice la Escritura, conforme al corazón de Dios. Así que vamos a orar al Señor Jesucristo un momento y a darle gracias al Señor por esta palabra. Amén. Eterno y soberano Dios de gloria, oramos delante de su presencia. Lo hacemos, Señor, por esta palabra que nos ha dado a nuestros corazones en este día, en esta tarde, en este día que ya finaliza. Señor, y esta expresión de David, Señor Jesucristo, de crear un corazón limpio, un corazón recto, Señor. Sabemos, Señor Jesucristo, que Satanás, el diablo, pone muchas veces, Señor Jesucristo, enfermedades, problemas, aflicciones, Señor Jesucristo, y en medio de esa, Señor, trata de que nuestro espíritu recto falle, de que nos apartemos como Saúl lo hizo, Señor Jesucristo, cuando empezó, Señor Jesucristo, con los celos contra David, Señor Jesucristo. Aleluya, que tu Espíritu Santo nunca se aparte, que el Espíritu recto, Señor, nunca se aparte de nuestras vidas. Señor Jesucristo, podemos sufrir enfermedades, problemas, dolores, adversidades, Señor Jesucristo, pero siempre queremos, Señor mío, aleluya, depender de usted, Señor.
depender de usted, Señor Jesucristo, porque sabemos de que nos espera una morada divina, celestial, Señor Jesucristo. Estamos hastiados, Señor Jesucristo, en este mundo, de lo que pasa, de lo que acontece, Señor, cómo Satanás, el diablo, Señor Jesucristo, quiere destruir a la humanidad, Señor Jesucristo, y este pueblo, Señor, que a lo mejor estamos confinados, Señor Jesucristo, pero nuestra oración suba delante de su presencia, Señor. Queremos hacer algo por este mundo, por las personas, Señor Jesucristo, que te conozcan, que sepan que hay un Dios grande, que hay un Dios poderoso, que hay un Dios, Señor, que nos fortalece, nos cuida, Señor mío. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor. Bendice a Templo Esmeralda, a cada iglesia, Señor, donde se alabe y bendice su nombre. Señor Jesucristo, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gracias, Jesús.